poco poderoso. Vamos a entrar en el tiempo de la palabra. Les voy a pedir por favor que los que tengan celulares, tablets, lo que sea, por favor pónganlo en vibración, porque la palabra tiene que respetarse. Amén. Y antes de que entremos al tema, antes de que entremos a la palabra, quiero hacer una introducción, una plataforma. Y quiero hablar de segunda de Samuel, capítulo 11. Y la palabra dice y habla sobre Betsabé y David. Amén. Y esto lo quiero dar como plataforma para que entremos al tiempo de la palabra, para que entremos al título, al tema. Dice que en el tiempo que el rey David tenía que ir a guerra, él vino, agarró a su general y a su capitán, Joab, a su siervo, y lo mandó a la guerra contra los amonitas. Amén. Y dice que él se quedó ocioso, se quedó en el palacio. Y dice que en una tarde que él vino, se levantó después de su siesta, por la tarde venía y caminó sobre su terraza. Y de lejos él miró a una mujer hermosa, dice, bañándose. Y era Betsabé, la esposa de Urías. Amén. Dice que eso, por la vista, entró el deseo. Y David no se apartó de ese deseo, no se apartó del pecado. ¿Qué fue lo que hizo? Que vino, mandó mensajeros y mandó a traer a Betsabé. Y dice la palabra que ese mismo día durmió, la conoció, durmió con Betsabé, siendo una mujer casada. Amén. Betsabé se fue y dice la palabra que ella quedó encinta. En otras palabras, quedó embarazada del rey David. Amén. Betsabé le da a conocer esta noticia al rey David y le dice que ella está embarazada. ¿Qué fue lo que hizo el rey David? Lo primero fue que se comunicó con Joab y dice que mandó a traer a Urías. Cuando él lo manda a traer, él viene con mentira y lo hace hacer y ver como un mensajero, porque le preguntó cómo estaba la salud de Joab, le preguntó cómo estaba el ejército de Israel, le preguntó cómo estaba todo ahí en la guerra. Amén. Y dice la palabra, todo el capítulo 11 lo estoy parafraseando para no hacerlo muy largo. Y dice la palabra que vino David y le dijo que se quedara y que fuera y bajara y que fuera a su casa. Pero ¿qué fue lo que hizo Urías? Urías vino y dijo, el arca, Joab y todo Israel y Judá, dice, están en campamento. Y no es posible que yo vaya a mi casa a beber, a comer y a dormir con mi esposa, dice, cuando todo esto está pasando con el pueblo de Israel, por lo que está viviendo el pueblo de Israel y sus generales. Y dice la palabra que él vino y se quedó con los guardias del templo y allí durmió. Y David se dio cuenta de que Urías no fue a su casa. Pero miren cómo David comienza a planear el pecado. De por sí ya había caído en pecado, pero aún se sigue enredando más en el pecado. Y dice que lo mandó a llamar y le dijo que por qué no había ido a su casa. Y más bien dice que vino, lo siguió invitando y le dijo, quédate este día y el día de mañana. Y lo agarró, lo llamó y le dio de comer y le dio de beber, dice, y dice la palabra que lo embriagó. Y después que lo embriagó le dijo, ahora sí, vete a tu casa. Pero Urías no hizo eso, se quedó. Al ver David que no lo podía persuadir, entonces hizo una carta y le mandó al general Joab y le dijo que pusiera a Urías al frente de la batalla.
Dice que lo puso al frente de la batalla porque David sabía que él iba a morir. Porque él ya estaba planeando todo lo que iba a pasar. Estaba ocultando el pecado, pero ante los ojos de Dios nadie puede ocultar nada. Ante los ojos de Dios dice la palabra que Él nos conoce aún mejor que nosotros mismos. No podemos engañar al Señor. Amén. Al fin, el general Joab viene y le manda un mensajero al rey David y le dice que Urías había fallecido, que Urías había muerto en batalla. Pero mire que dijo el rey David y le dijo que no te dé pesar, porque la espada, eso puede suceder en la guerra, es normal. Eso es lo que el rey David le dice al mensajero, que eso era normal y que eso sucedía en la guerra y que no le diera pesar, le dijo al general Joab. Dice que Betsabé, cuando se dio cuenta de que su marido había muerto, dice que guardó luto por él. Pero después del luto que guardó, dice que el rey David vino y la mandó a traer y la hizo una de sus esposas también. Amén. Así quiero que vayamos, esto lo mandé con una plataforma, ahí en su casa usted lo puede ir a leer, 2 de Samuel capítulo 11, todito el capítulo usted lo puede leer, y esto es tan solamente la plataforma para que entremos a la palabra. Y el tema de hoy que vamos a estar viendo es la confrontación y el arrepentimiento. Amén. Amén. La confrontación y el arrepentimiento. Muchas veces el Señor va a usar la confrontación y te va a confrontar por la palabra, por un profeta, por tu pastor, por tu padre espiritual, por una prédica, pero te va a confrontar. Y dice la palabra que Él nos ha dado libre albedrío para que nosotros decidamos si nos arrepentimos o no. Entonces, cuando el Señor te confronta, está en ti arrepentirte, reconocer en que hemos fallado. Y cuando nos arrepentimos de corazón, cuando nos arrepentimos genuinamente, entonces el Señor nos restaura. Amén. La confrontación y el arrepentimiento. Y así vamos a ir a 2 de Samuel capítulo 12 del 1 al 7. 2 de Samuel capítulo 12 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de su oveja y de su vaca para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Amén. Vea cómo lo confronta
el profeta, cómo lo confronta el Señor al rey David y le lleva una parábola del hombre rico y un hombre pobre. Y dice que el hombre rico vino, agarró y le quitó lo único que tenía al hombre pobre. ¿Y qué fue lo que le dijo el rey David? Vive Jehová, que tiene que morir. Y le dijo Natán, ese hombre, dice Jehová, que eres tú. Muchas veces no podemos ver en lo que estamos fallando. Muchas veces es necesario que el Señor venga y nos confronte cara a cara y nos diga en qué estamos fallando. Pero está en nosotros el reconocer, está en nosotros el arrepentimiento, está en nosotros decir: Señor, he pecado contra ti. Algo muy diferente al rey Saúl. El rey Saúl siempre quiso agradar a los hombres antes que a Dios. Amén. David había experimentado grandes victorias como rey de Israel. Había sido ungido por Dios desde su juventud. Derrotó a Goliat y había logrado consolidar su reino. Sin embargo, en 2 Samuel 11 encontramos un momento crucial en su vida, donde David elige quedarse en Jerusalén mientras sus hombres luchaban en la guerra. Este acto de quedarse ocioso en el palacio lo llevó a ceder a la tentación. Desde su azotea vio a Betsabé bañándose, en lugar de apartar la vista o resistir el deseo. David permitió que el pecado arraigara en su corazón. En ese momento David no solo desobedeció las leyes de Dios, sino también que traicionó la confianza de Urías, un hombre leal que estaba dispuesto a morir por su rey y su nación. El pecado de David no comenzó con el adulterio, sino con su decisión de ignorar la voluntad de Dios y actuar de acuerdo con sus deseos carnales. Esto nos recuerda cuán rápido el pecado puede entrar en nuestra vida si no somos vigilantes en nuestras decisiones diarias. Si bajamos las manos, el pecado entra fácilmente. Si bajamos las manos y no somos vigilantes, entonces el enemigo solo necesita una ranurita, una fracturita para que le entre. Por eso la palabra dice: es necesario morir a diario para nacer de nuevo a diario. A diario tenemos que hacer morir esta carne. Amén. A diario, a diario. Dice la palabra que cada día trae su propio afán y cada día trae su propio mal. Pero hay una gran diferencia con el rey David, que el rey David aún no se le había dado el privilegio de tener al Espíritu Santo por dentro. Algo que usted y yo hoy lo tenemos. Hoy tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Hoy tenemos la ayuda del Dios mismo con nosotros. Amén. El pecado es una realidad en la vida de todos los seres humanos. Y el rey David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, no fue inmune a caer en él. La historia de su pecado con Betsabé y la muerte de Urías es un claro ejemplo de cómo el pecado puede llevarnos más lejos de lo que imaginamos. Pero lo que hace que esta historia sea poderosa no es solo la gravedad del pecado de David, sino también cómo Dios en su amor lo confronta a través del profeta Natán y lo lleva al arrepentimiento. La frase "tú eres ese hombre" aparece en 2 Samuel capítulo 12 versículo 7, cuando el profeta Natán confronta al rey David por su pecado de adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. Después de contarle una parábola sobre un hombre rico que roba la única oveja de un hombre pobre, David se enfurece por la injusticia y exige castigo para el culpable. En ese momento Natán le dice: tú eres ese hombre. Yo creo que de aquí puede haber salido aquella frase: mata y va a la vela. Porque el rey David dice, exige justicia. El rey David dice: hay que matar a ese hombre.
sin saber que Dios le había traído un espejo. Porque lo que Natán está diciendo al rey David y lo está confrontando es un espejo para que él se vea qué es lo que él estaba haciendo, en qué es lo que estaba cayendo, cuál es su pecado. Y muchas veces, mi amado hermano, nuestro corazón no es humilde para no reconocer. No tenemos humildad en nuestro corazón porque no reconocemos en qué estamos fallando. Muchas veces puede venir el padre de la casa y te dice esto y esto y esto está fallando. Pero a veces el orgullo que puede haber en nuestros corazones no nos puede dejar ver más allá. Pero el Señor dice su palabra, que Él mira de cerca al humilde y ve de lejos al soberbio. Cuando usted y yo tenemos humildad en nuestro corazón, se nos hace, por así decir, fácil reconocer nuestros errores. ¿Usted cree que Dios no sabía que el rey David iba a fallar? ¿Usted cree que Dios no sabía que usted y yo hoy en la actualidad no podíamos fallar? Dios lo sabe. Pero el rey David dice que era confrontado mediante un profeta. Hoy en día, en la actualidad, el Espíritu Santo mismo nos confronta a nosotros, porque Él está dentro de nosotros. ¿Cuántas veces usted ha cerrado sus ojos, ha orado al Señor y el Señor le trae cosas a su mente? El Señor le dice, me has fallado en esto. Amén. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Cuántas veces Dios lo ha confrontado? Pero ¿cómo está nuestro corazón para reconocer el error? Porque lo que Dios quiere es un corazón humilde, que reconozca los errores que estamos cometiendo. Porque cuando nosotros reconocemos el error, entonces en nosotros viene un arrepentimiento genuino. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, entonces viene Dios, te agarra, te levanta y te restaura. Porque así es Dios. Dios quiere corazones humildes. Amén. Amén, 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 amén. Número 1, la confrontación. Dios en su misericordia no permitió que David continuara viviendo en el engaño. ¿Por qué Dios no permitió que David continuara viviendo en el engaño? Porque él creyó tapar el pecado. Él creyó que Dios no se iba a dar cuenta de lo que él había hecho, de lo que él había tramado. Porque cuando él viene y manda a Urías al frente y lo matan, él estaba tapando el pecado. Porque váyase a 2 de Samuel capítulo 11, vaya a leerlo en su casa. Dice que David hizo de todo para que Urías fuera de su mujer y se acostara con él. Porque David ya sabía que esa mujer ya estaba embarazada y era de él. Y él comenzó a tapar el pecado. Y él decía que vaya Urías, pero Urías nunca fue. Porque ya los propósitos de Dios tenían que cumplirse. Nunca fue Urías. Amén. Y creyó que lo tapaba el pecado. Y a Dios no se puede engañar. Él envió al profeta Natán, contó una historia que permitió a David ver la injusticia del pecado, pero con una perspectiva externa. ¿Cuántas veces nosotros somos buenos a juzgar a la otra persona? Mateo 7 dice que no mires la gran vida, la paz de tu hermano, cuando en nosotros puede haber una gran vida. Amén. Pero esto muchas veces sucede o se da con el hermano. Pero muchas veces es Dios el que manda a confrontar. ¿Cómo Dios te confronta? Viene y te lleva y te dice y habla con tu hermano cara a cara, face to face, y dile, en esto y esto me estás fallando, en esto y esto estás fallando.
Amén. David se enfureció por la historia del hombre rico que le robó la oveja al pobre. Y fue entonces cuando Natán lo confrontó directamente: tú eres ese hombre. Este momento es crucial porque a veces necesitamos que Dios nos confronte de una manera directa para que podamos ver nuestro pecado con claridad. Cuando Natán le dice a David: tú eres ese hombre, David no puede escapar de la realidad de su pecado. Dios usa personas, la convicción del Espíritu Santo y su palabra para confrontarnos, no para condenarnos, sino para llevarnos al arrepentimiento. Amén. Es muy diferente cuando un hermano viene y te está condenando y te está juzgando. Es muy diferente cuando viene el Señor y agarra a un hombre de Dios, cuando agarra a tu padre espiritual, cuando agarra a tu pastor, cuando agarra a tu ministro, cuando agarra a tu líder, y Dios mismo lo agarra y lo lleva para confrontarte cara a cara. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque Él no lo está haciendo para juzgarte, lo está haciendo para que tú llegues al arrepentimiento, lo está haciendo para que el Señor haga la obra en ti y te restaure. Amén. Dice, no para condenarnos, sino para llevarnos al arrepentimiento. Por ejemplo, esto lo voy a hablar por mí, los matutinos. Me costaba ir a los matutinos. Por eso es que últimamente me están viendo que estoy comenzando a llegar continuamente. Muchas veces, como dice, va a usar personas, va a usar a tu esposa, va a usar a tu esposo, va a usar a tu vecino. Dice la palabra que hasta las piedras hablarán. Mucha gente dirá, las piedras hablarán, una piedra hablando. No, son la gente que no son conversas, son la gente que no tienen a Cristo en su corazón. Y muchas veces Dios usa incluso ese tipo de gente para hablar y confrontarte cara a cara en lo que está fallando. Amén. Y venía una vez y mi esposa me decía, tú predicas que tienes que estar y que Dios es primero. Y tú predicas, me dice ella, que Dios es primero y que sus asuntos también son primeros.